Bienvenidos a este episodio de Cuidarte, donde vamos a hablar del tema estrella, del autocuidado. Como siempre decimos aquí, somos el resultado de nuestras creencias y nuestros hábitos, y qué mejor que comenzar septiembre y que tener entre estos primeros episodios de la temporada un episodio dedicado precisamente a eso, al cambio de hábitos, que es algo que tanto nos cuesta. Y para ello tenemos con nosotros a Nora Casanova, que es psicóloga especializada justamente en implementación de hábitos para conseguir objetivos, que es algo esencial cuando hacemos esa programación de nuestras rutinas. Ella se centra sobre todo en aportar herramientas prácticas que ayudan a pasar a la acción, que es ese punto que normalmente nos suele fallar. Así que gracias a Nora y a su trabajo, muchas personas, sus seguidores, las personas que forman parte de su club, que nos va a explicar, de su membresía, y quienes van siguiendo y trabajando con ella, van consiguiendo que esto que nos cuesta tanto, que es que algo bueno, algo positivo, algo que queremos implementar en nuestra vida, realmente forme parte de nuestra rutina, y todo esto ocurra de una manera pues sin estrés, sin ansiedad y con la motivación de ver que conseguimos nuestras metas. Así que bueno, Nora, muchísimas gracias por estar aquí en Cuidarte. Gracias a ti por invitarme, me hace mucha ilusión estar aquí. Además, es que es como esto que dices, si no existieras había que haberte inventado, porque justamente es un tema recurrente. Nosotros solemos dar por aquí pues pautas, algunas técnicas, nos gusta ir conociendo todo lo que nos ofrece la vida actual para tener herramientas, pero siempre falta eso, parece que es nuestra fuerza de voluntad. Luego vemos que a veces no solo es eso, y tú nos vas a ayudar hoy a ver de qué manera los hábitos pueden conquistarse poquito a poco, ¿no? Ujú, ujú. ¿Y por qué nos cuesta? ¿Por qué crees que nos cuesta tanto ese cambio de hábitos que al final parece algo sencillo, pero se nos hace un poco bola? Bueno, primero yo creo que porque muchas veces vemos los hábitos como algo pequeño, pero en realidad si nos ponemos a pensar, la mayoría de hábitos que nos planteamos son grandes, ¿no? Implican, yo siempre digo que un hábito al final implica muchos mini hábitos y dentro Ujú. de cada uno de estos mini hábitos, cosas a cambiar, cosas a implementar nuevas, ¿no? Entonces, al final es un poco ese cambio de enfoque, ¿no? Dejar de verlo como, bueno, voy a comer más sano, como si fuera algo así, pim pam, una Muy cosilla, ¿no? global. Me he propuesto una cosa este año, comer más sano, sí, claro, pero es que comer más sano implica seguramente muchos cambios, ¿no? Entonces yo creo que una de las dificultades principales es eso, el cómo abordar un cambio que implica muchos cambios en realidad, ¿no? Un cambio que es muy grande. Luego también un poco ese punto de inmediatez que tenemos todos, ¿no? De necesitar ver los resultados a corto plazo, y al final los hábitos son cosas que nos vienen acompañando desde hace mucho tiempo, que además están automatizados, que eso también es algo que tenemos que tener en cuenta y que podemos tener en cuenta para tener paciencia con nosotros, ¿no? Porque muchas veces nos enfadamos con nosotros mismos cuando no conseguimos, ¿no? Las primeras semanas implementar algo que nos hemos propuesto, pero es que realmente cuando un hábito es un hábito, ya sea positivo o negativo, una de las características que tiene es que está muy automatizado. Entonces, bueno, necesitamos hacer consciente ese hábito y los pequeños cambios que queremos ir haciendo, ¿no? Y también cambiar un poco esa necesidad de resultados ya, ¿no? Como decíamos, los hábitos normalmente son cosas grandes, requieren tiempo y tenemos que, yo siempre digo, reenamorarnos del proceso de ensayo y error, ¿no? Poder vivir este proceso con sus fracasos, entre comillas Ujú. también incluidos, como algo positivo y como algo necesario dentro de este proceso de cambio de hábitos, ¿no? Y Ujú. luego ya están las dificultades de cada uno, ¿no? El por qué a cada uno de nosotros nos cuesta implementar X hábito. En muchos casos hay muchos factores relacionados con el miedo, con el perfeccionismo, con la pereza, con el desconocimiento también muchas veces, ¿no? Entonces, identificar cada uno de nosotros cuáles son las cosas que nos están frenando y poder trabajar en ello, ¿no? Ujú. Y es verdad esto que dicen, que para que un hábito realmente se implemente necesitamos 21 días, o hay un tiempo concreto en el que tengamos que ir siendo un poquito más insistentes para luego ya relajarnos. Yo creo que va bien que haya todos estos estudios, ¿no? Que digamos que ponen un titular, ¿no? A cuántos días son necesarios. Hubo una época que se puso muy de moda los 21 días, otra Ujú. época que se hablaba más de 66 días. Yo no defiendo ninguna de estas posturas al 100%, sí que creo que está bien entenderlo como idea de concepto, ¿no? Es decir, cuando tú ya durante varios días seguidos has conseguido X cosa, es mucho más fácil que esto se esté automatizando, ¿no? Sí que además hay procesos cerebrales implicados
que demuestran que a más constancia, ¿no? y a más repetición al final esto se acaba automatizando. Pero yo creo que depende mucho de cada persona, de cada hábito y de las circunstancias que ha habido cada persona con cada hábito, ¿no? Porque el recorrido de cada uno es muy diferente. Entonces, está bien poder pensar, venga, va, pues 21 días, ¿no? Como un reto de me comprometo a mantener esto durante 21 días porque va a facilitar seguramente ese arranque, pero ojo con no frustrarnos si al día 22 decimos, ay, que yo pensaba que esto me iba a salir solo, ¿no? Y resulta que no, ¿no? Porque, claro, depende mucho. Y como se nos hace difícil, ¿no? Y a veces comentábamos, pues, el mismo reto, el mismo logro, eso que buscamos. Parece que a veces tenemos uno concreto, un hábito que se nos atasca. Eh, ¿Tú recomiendas ir cambiando de hábitos de uno en uno? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de vida saludable, es muy frecuente llegar septiembre. A mí me pasa en mi estudio de yoga que vienen alumnas nuevas, vienen personas nuevas, pero hacen un pack de todo lo que quieren hacer relacionado con el cuidarse, ¿no? Entonces a lo mejor quieren hacer yoga, salir a correr, comer mejor y todo junto. ¿Tú por tu experiencia crees que sería mejor escalonarlos, ir de uno en uno? Yo imagino que también dependerá mucho del caso de cada persona, pero lo que yo recomiendo en general es trabajar muchas cosas paralelamente. Eso sí, ir focalizándonos poco a poco, ¿no? Yo siempre intento animaros a centraros mucho en el corto plazo y en el corto plazo no cabe todo. O sea, cuando trabajo con mis suscriptoras de objetivos comunes o en consulta con las clientas y clientes, ponemos objetivos a largo plazo, pero luego también trabajamos muy el corto plazo. Y evidentemente en un mes no podemos dar espacio a todas las cosas, o a lo mejor habrá momentos del año en los que es interesante que nos centremos en una en concreto, ¿no? Lo que decías tú antes de esos objetivos que íbamos arrastrando desde hace tiempo, que se nos hacen tanto un lastre. Hay veces que la persona llega muy desmotivada con un objetivo, incluso vale la pena, pues eso, marcar a largo plazo, pero no empezar a trabajar en eso, sino empezar con otra cosa que a lo mejor le sea más fácil y que le permita ese arranque de decir, ostras, me empiezo a sentir motivado y tal, y empezar al cabo de unos meses a trabajar en esa otra cosa, ¿no? O todo lo contrario, decir, venga, voy de una vez por todas a ver cómo puedo sacar adelante este objetivo o implementar este hábito de forma diferente a como lo he hecho hasta ahora para demostrarme que puedo ir dando pasitos, ¿no? Pero en el recorrido general yo siempre recomiendo ir añadiendo cosas de varios terrenos, porque además eso nos hace que el proceso sea mucho más divertido, que es una cosa que has dicho tú al principio que me gusta mucho, es que muchas veces le acabamos cogiendo manía al tema de los objetivos y los hábitos. Tengo una suscriptora dentro de la membresía que siempre me lo dice, Nora, es que yo odiaba ese momento, o sea, le tenía pánico ya al momento de principio de año, llega septiembre, porque es que me agobio solo de pensar en los objetivos, ¿no? Y conseguir que este proceso sea agradable es uno de los retos. Y haciéndolo, poniendo cosas de diferentes ámbitos, de diferentes terrenos, yo creo que es una manera, uno de los truquitos, ¿no? Para conseguirlo. Y el hacerlo en conjunto, porque claro, tu trabajo, aparte de, pues, de las pautas que vas dando a través de tu web, luego tú tienes el podcast, ¿no? Objetivos en acción, donde también vamos encontrando pequeñas pautas, incluso relacionadas con la gestión del tiempo, que es ese obstáculo también que nos ponemos ahí, como no puedo, no tengo tiempo, y nos vas indicando, ¿no? Pequeñas cosas. Luego tú trabajas en un grupo, en este club, en esta membresía que tú comentabas, que ahora mismo no se puede acceder hasta septiembre. Ahora las personas que estáis trabajando y no admitís nuevos miembros, pero bueno, para quien le interese y lo esté oyendo, el trabajo acompañado, que es lo que hacéis allí, ¿qué matiz aporta para que precisamente esto sea divertido y se pueda compartir un poco el proceso? Yo creo que tiene dos matices interesantes que tiene el plus de que sea grupal, ¿no? El primero es, y por eso le puse este nombre a la membresía, objetivos comunes, que muchos de los objetivos que se propone cada una de las personas los tienen también otras personas en común. Luego, cada persona cada mes se propone sus objetivos, cada uno tiene su proceso y no es que todos vamos a una, este mes trabajamos todos el mismo objetivo y al mes siguiente otro, sino cada uno tiene su proceso, pero sí que es verdad que muchas veces coinciden, ¿no? Del mismo mes, ay, pues yo también me he propuesto algo de alimentación y entre ellos se pueden aportar experiencia personal, herramientas, trucos que les hayan ido funcionando, motivación, ¿no? Porque al final cuando estamos en un mismo proceso, tener a alguien ahí que está contigo, pues también es guay. Y luego lo que suele pasar más a menudo es que se proponen objetivos comunes, pero de forma escalonada. O sea, a lo mejor un mes una se propone X cosa y eso inspira a la otra a decir, ostras, pues esto yo también es algo que tengo ahí en mente y como lo ha probado esta persona lo puedo intentar, ¿no?
Y el otro plus es ese punto de grupo, ¿no? Un poco de comprometerte, ¿no? De decir, venga, voy cada 15 días a la reunión y ficho de alguna forma y comparto con los demás cómo llevo mi proceso. Esto es una parte clave, ¿no? Porque muchas veces los objetivos, uno de los principales errores que cometemos todos es marcárnoslos y dejarlos en el aire, ¿no? Entonces, cuando encontramos una manera de comprometernos con ese proceso y de mantenerlo, nos es mucho más fácil llegar a los resultados. Y este es otro plus que tiene el trabajo grupal, ¿no? Ujú. Como vamos aprendiendo mucho también del cerebro, ¿no? La neurociencia va siendo cada vez más divulgativa, ya no nos resulta raro al público general pues oír hablar de, pues, de los neurotransmisores, ¿no? Y cómo el cerebro es plástico y va cambiando. La vida que llevamos ahora hace que tengamos esa dificultad mayor. Observas tú, por ejemplo, estos mecanismos de recompensa inmediata, ¿no? Que decías al principio. Nos vamos acostumbrando a que yo ahora pulso un botón, ya tengo mi resultado. Entonces, somos un poquito más resistentes a tener esa mirada a medio plazo que decías que era tan importante para nuestros hábitos. Yo creo que sí, o sea, ya no solo a nivel de resultados, que es verdad que ahora todo lo tenemos muy accesible y eso hace pues, que nos acostumbremos a esa accesibilidad y a ese premio inmediato, ¿no? Sino también en el ritmo que llevamos de rapidez en general, ¿no? El estar a 30.000 cosas a la vez, el no priorizar porque queremos eso, ¿no? Abarcar muchas cosas y al final esto no nos ayuda a poder focalizar y centrarnos en lo que queremos conseguir ahora, ¿no? Yo siempre digo que cuando nos planteamos objetivos a un año, hay personas que, o sea, hay personas que me reaccionan como, ostras, en un año todo esto creo que no voy a poder conseguirlo, ¿no? Como es demasiado poco tiempo, pero me resulta curioso cuando es la reacción contraria, decir, uff, es que yo en un año es demasiado tiempo, yo quería esto como ya, ¿no? Pronto, y yo pienso, ostras, es que un año, o sea, si en un año consigues todos estos cambios, está muy bien. ¿Cuántos años llevamos? Muchas veces en Instagram hago la encuesta a principio de mes, cada mes trabajo un tema diferente y a principio de mes hago una encuesta para saber un poco pues, las necesidades de las personas que me están siguiendo para poder adaptar un poco el contenido, ¿no? Y una de las preguntas que hago a veces cuando trabajamos X tema es ¿cuánto tiempo llevas queriendo implementar esto y no lo has conseguido? Y la media de respuestas es de 3 a 5 años. O sea que ¿no? Lo vemos como, ay, jo, es que un año es muy poco, yo quería ya en marzo estar, ¿no? Pero piensa, oye, que llevas 5 años arrastrándolo, si al sexto lo consigues, está súper bien, ¿no? Entonces, hacer un poco ese cambio de chip de lo inmediato yo creo que es importante, pero es una dificultad, como tú decías, con la realidad a la que nos exponemos, ¿no? Que al final es muy de acción-reacción y resultado inmediato. ¿Y cuándo podemos saber que realmente un hábito está implementado, ¿no? Porque también tendremos esta lucha, que también es frecuente, de, bueno, quiero hacer esto, quiero dejar de fumar o quiero comer más sano y sé que estoy un tiempo y voy conociendo, a lo mejor si es recurrente, ya sabes que después de 2 o 3 meses vuelves otra vez. ¿Cuándo podemos estar tranquilos y decir, bueno, yo ya tengo este hábito, ya forma parte de mi rutina? Vale, yo creo que tenemos que hacer el ejercicio de mirar en perspectiva, ¿no? Un poco en vista de águila, porque pasa muchas veces que al final los hábitos se tienen que ir adaptando al momento de vida que estamos teniendo, ¿no? Nosotros podemos tener un hábito adquirido desde hace 5 años tranquilamente y de repente que venga una racha en la que, pues yo qué sé, factores de estrés o vacaciones, ¿no? Y de repente no estamos haciendo las acciones que estamos acostumbrados a hacer en relación a ese hábito. Pero sabemos perfectamente, tenemos esa tranquilidad de decir, oye, aunque este mes no esté haciendo esto, sé que en cuanto pase esta racha, ¿no? Volveré a recuperarlo. Entonces es como mirar un poco más en vista de águila y no solo centrarnos en ostras, que llevo una semana sin hacerlo, lo he perdido, ¿no? Es como, bueno, tranquila, ¿no? Observa en qué momento estás y mira a ver si, bueno, si estás en un momento diferente y es fácil que luego recuperes esa inercia. Yo creo que se siente un poco, ¿no? Es un poco una sensación. Cuando tú sabes que ya tienes algo instaurado y que no te cuesta, es como que lo sabes, ¿no? En cambio, al revés también, cuando tú sabes que aún estás ahí como peleándote entre comillas, ¿no? Intentando encajarlo en tu día a día, también es una sensación que tienes. Pero luego también está el tema de poder ser flexibles con esto, es decir, tú puedes tener un hábito súper adquirido y de repente perderlo porque cambia la situación más a largo plazo, ¿no? No tanto como una racha, como decíamos, y no pasa nada. O sea, a lo mejor, bueno, pues tienes que readaptarte a este hábito, ¿no? Quizá está bien también que nos saquemos
de la cabeza esta idea de que cuando un hábito es para siempre ya está, descanso, ¿no? No, porque nosotros vamos cambiando, la vida va cambiando y puede ser que nos tengamos que ir adaptando constantemente, ¿no? Sí, es ese fenómeno también tan común, ¿no? De decir, bueno, pues me alimento bien, lo consigo hacer todo perfecto, en esa Ujú, perfección que tú ya decías que no existe, ujú. y un día nos sale mal y entonces ya es como que lo tiramos todo por la borda, ¿no? Como que esa racha de perfección ya se ha roto, ya el cuadro me lo han estropeado, pues ya para qué luchar, ¿no? Ya abandono. O sea que lidiar con el fallo también es algo importante en este proceso. Con el fallo y con la idea de perfecto que tenemos, Ujú. ¿no? O sea, yo creo que eso es uno de los principales enemigos, porque es muy difícil mantener un nivel extremo, ¿no? y perfecto en algo constantemente. Es muy difícil y yo diría que es hasta, o sea, que realmente no es el reto que deberíamos tener porque muchas veces nos acaba impidiendo disfrutar o, como tú dices, frustrarnos constantemente o hacer estas olas de ahora estoy a tope y ahora de repente lo dejo del todo porque es que estoy harto, ¿no? Ujú. ¿En esto tú crees que el ser realista en marcar los objetivos también nos ayuda para que este ideal de perfección tampoco se nos derrumbe, ¿no? Es decir, ayudas tú a la persona, me imagino, en el proceso de, bueno, ¿cuál es tu objetivo? Vamos a aterrizarlo y que sea realista. Eso es clave para luego hacerlo sostenible también, ¿no? En el tiempo. Exacto, es clave y es clave visto desde dos posturas diferentes en cuanto al proceso, ¿no? Entender que aunque nosotros nos propongamos un objetivo que puede ser ambicioso y lo estemos consiguiendo, puede haber estos altibajos y eso lo tenemos que entender y tenemos que ser pues, un poco compasivos con nosotros mismos con este proceso, ¿no? Y luego en cuanto a que no es necesario que siempre sea ese nivel de perfección, ¿no? Por ejemplo, con el tema de entrenar se ve muy claro, ¿no? Tú te puedes proponer, pues, yo qué sé, ¿no? Objetivo, quiero hacer 5 entrenos a la semana y si hago 5 entrenos es perfecto porque entonces haré 3 de cardio, uno de estiramientos, uno de fuerza y será genial, ¿no? Y como tú dices, nos proponemos esto, a lo mejor lo conseguimos la primera semana, pero vemos que esto no es sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Que este objetivo que nos habíamos propuesto ya no sirve en absoluto si conseguimos hacer 3 sesiones o una? Porque a veces está bien empezar por una y decir, bueno, pues afianzo una, ¿no? Y voy luego creciendo. Por supuesto es interesante también que tengamos ese punto de ambición de qué queremos llegar a conseguir, ¿no? Pero buscar ese equilibrio y poder intentar hacerlo realista, como tú dices, y entender de qué momento partimos, ¿no? Porque muchas veces nos marcamos el objetivo al 100 cuando nosotros estamos al menos 60 porque estamos súper desmotivados, pues vamos Ujú, a empezar pidiéndonos un 10, ¿no? Y a ver qué ujú, tal, y así vamos escalando poco a poco. ujú. Y cuando buscamos la motivación, ¿no? Porque la motivación me imagino que será como ese faro que está ahí, va ayudándonos a que cuando no hay ganas y cuando todo parece que se hace cuesta arriba, pues a lo mejor tener claro esa idea de qué es lo que voy a conseguir, cómo me voy a sentir cuando llegue ahí, nos motiva. ¿Dónde ponemos ese foquito de motivación? Vale, mira, yo creo que la motivación se nutre de tres maneras diferentes. Hay rachas en las que viene sola, ¿no? Es como estamos de repente, subidón de motivación, energía a tope, ¿no? Esas rachas son geniales y yo creo que hay que aprovecharlas y está bien, pero hay que entender que son una pequeña lotería, digamos, ¿no? Que toca de vez en cuando. De vez en cuando nos viene ese chute de motivación y está perfecto. Pero ya adelanto, spoiler, que esto no siempre es así. Vamos, es que incluso con las cosas que más nos motivan de forma natural, no siempre estamos tan motivados, ¿no? Entonces, bueno, entender que cuando viene esto, vamos a aprovecharlo y está bien. ¿Qué pasa cuando no viene? Pues que, por un lado, habrá que buscarse las maneras de motivarnos, o sea, nosotros podemos aprender cómo funcionan un poco los mecanismos de motivación y cómo funcionan en nosotros, que al final siempre yo intento fijarme mucho en cada persona porque cada caso es un mundo, ¿no? Entonces, intentar entender cómo funcionan en nosotros y jugar con eso, ¿no? Ver de qué manera nosotros, pues, nos cuesta menos tirar de nosotros, ¿no? Es decir, pues a lo mejor si hay personas que funcionan con premios, ¿no? Ujú, Autopremiándose a medida que van avanzando en cosas. Hay personas que necesitan regular esa exigencia, porque la exigencia también es muy enemiga de la motivación, por lo que ujú, decíamos antes, ¿no? Hace que nos frustremos constantemente. Entonces, es ir buscando de qué manera podemos
automotivarnos, ¿no? Un poco. Y luego el adaptarnos, ¿no? El adaptarnos constantemente a los momentos que van viniendo, ¿no? Porque es eso, a lo mejor hay algo que de forma natural nos motiva, pero luego hay una racha en la que no nos motiva tanto, ¿no? Y podemos ir buscando esa adaptación a cada momento e ir viendo que, bueno, pues que es un proceso, más allá de los puntos de chute de motivación, ¿no? Que es un proceso que lo tenemos que ir regulando. Uh-huh. ¿Y qué ocurre cuando usamos estas imágenes de otras personas, ¿no? Y ahora es tan frecuente y es positivo, me imagino, el inspirarnos a través de las redes sociales, vemos esas imágenes y eso nos motiva. Pero ¿qué ocurre? Porque claro, esas imágenes a veces son el cuadro, solo un trocito del cuadro, ¿no? Yo me imagino que ves una persona desayunando maravillosamente bien con su escena y seguro que es una escena real, pero a lo mejor lo que no has visto es que para preparar ese desayuno pues has tenido que lidiar pues con que te has levantado más tarde de tal, a lo mejor no has hecho la foto a las 6 de la mañana, la has hecho a las 12. O sea, ¿cómo hacemos para que esa fuente de inspiración que es tan positiva no se convierta en contraproducente precisamente por el ideal de perfección porque no vemos el resto? Exacto. Ahí se mezcla con el tema del realismo que hablábamos antes, ¿no? Mm. Yo creo que primero ser conscientes de que ya sabemos, ¿no? Lo que se publica en las redes al final muchas veces está editado, está preparado, está pensado y yo creo que ya todos somos muy conscientes de que eso es así, pero muchas veces como que la inercia de pensamiento va sola a decir, jolín, mira, esta persona cómo lo hace, ¿no? Siempre lo hace perfecto, siempre consigue levantarse a las 5 de la mañana, hacerse el desayuno ideal, nunca peca, ¿no? Peca, entre comillas, por supuesto. Entonces, bueno, entender que ser conscientes de que esto es así y luego ver de qué manera queremos aprovechar este recurso y cómo nos está afectando, ¿no? También hay que ver, hay que analizarse un poco. Hay personas que tienden mucho a la comparación y para dejar de hacerlo seguramente tendrán que trabajar en inseguridades internas o en algunos mecanismos que tienen ahí que puede ser interesante trabajar, incluso apartarse un tiempo de esas fuentes de comparación, ¿no? Porque no les son positivas hasta que no pueda aprender a sacarles un jugo positivo, ¿no? Si conseguimos que eso sea una fuente de inspiración, está genial. Al final, este punto de envidia es como un motor, ¿no? Que podemos tener de, ostras, pues yo también quiero esto y pensar de qué manera realista puedo y quiero implementarlo en mi vida, ¿no? Porque muchas veces lo vemos muy bonito, pero luego eso no encaja en nuestra forma de ser ni en nuestro día a día, ¿no? Entonces, realmente, aunque todo el mundo esté haciendo esto, yo quiero hacer esto, ¿no? Ahora la moda esta que ya viene desde hace unos años y ahora sigue en auge de levantarse a las 5 de la mañana y hacer toda esta rutina de mañana, está muy guay, pero ¿para qué le sirva? ¿No? Es que a lo mejor hay personas que son más de rutina de noche porque por las noches aprovechan más y por la mañana están cao, ¿no? Entonces, ¿realmente queremos esto en nuestra vida y lo queremos implementar? ¿O es más una inercia de decir, ay, ¿no? Esta vida perfecta yo también la quiero? Uh-huh. Me gusta eso que comentas, ¿no? De ver cómo nos sienta a nosotros. El decir, bueno, pues por tu personalidad, a lo mejor efectivamente hay personalidades y hay momentos en la vida en los que estas imágenes son como inspiradoras, ¿no? De decir, venga, pues se puede, pues veo ahí que yo lo había abandonado, me había resignado y veo y casi lo bonito también tiene esa cosa de decir, oye, mira, esta imagen me parece que respira paz, respira tal, me quedo con eso, ¿no? El ser capaz de elegir dentro de eso que estamos viendo y entendernos y decir, jo, pues a mí esto me está resultando casi una losa, ¿no? Porque como no llego, como no soy capaz de hacer todo eso, pues ya casi que abandono. La personalidad influye mucho, ¿no? A la hora de determinar nuestro éxito, en este caso, de conseguir aquel logro que nos hemos propuesto. Sí, yo diría que más que la personalidad, las tendencias que tenemos, ¿no? Las inseguridades que tenemos en ese momento, las mecánicas que definen a día de hoy pues nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de hablarnos a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Todo esto, que por supuesto hay tendencias, pero a lo largo de nuestra vida va cambiando y podemos ir trabajando, influye, claro, influye. Y hay momentos en los que estamos más flojos y pues eso, ver cómo los demás están súper bien nos puede hundir. Y hay momentos en los que estamos un poco más animados y eso puede ser un tirón y tenemos que eso, ir no perdiendo la conexión con nosotros mismos y lo que tú decías, con cómo nos afecta
lo que Ujú. vemos a nuestro alrededor, ¿no? Ujú. Y podemos trabajar de alguna forma esas cosas complementarias, por ejemplo, lo de la conexión con nosotros, porque a veces ponemos el foco en esa parte, ¿no? De, bueno, pues autodisciplina, organización y objetivo. Ujú. Pero aparecen estas cositas, aparece esa forma de hablar que tengo que me voy boicoteando, aparece a lo mejor, pues justo eso, ese entenderme y saber cuáles son mis momentos de más bajón para a lo mejor ahí no exigirme tanto. Es importante. Es clave porque es lo que decíamos, si conseguir objetivos o implementar hábitos fuera cuestión de un mecanismo, ¿no? Un paso a paso, un método al que a todo el mundo le puede funcionar, yo creo que ya lo hubiéramos encontrado todos y ya lo hubiéramos implementado. ¿Cuál es la dificultad? Que cada uno parte de sus circunstancias pasadas, sus circunstancias actuales Ujú. y cosas que están dentro, ¿no? Porque tienen que ver con las creencias, con patrones, con todo esto que al final es clave para poder ir trabajando en este proceso, ¿no? En el día a día. Ujú. Es útil involucrar al entorno porque a veces decimos, bueno, voy a comer sano y se lo digo a todo el mundo y así cuando yo voy a comer me tienen en cuenta y me preparan tal. Otras veces la presión de fuera a lo mejor es, ostras, pues no lo estoy haciendo y se me va a venir encima y casi que voy a ser mucho más obvia que no estoy haciéndolo bien. ¿Cómo lo ves tú? Es un truquito que en general yo recomiendo, pero otra vez, adaptado a cada persona, ¿no? Porque es útil involucrar, es útil compartir, pero Mm. ojo con quién, ojo en qué momentos, ¿no? Depende de muchas cosas. Y ojo también cómo nos afecta a nosotros, ¿no? Hay personas igual que lo típico de funcionar con presión, ¿no? De decir, presión de trabajo. Yo funciono mejor cuando sé que tengo la Ujú. entrega en un día, ¿no? Es como me pongo en modo productivo y lo saco adelante. Y hay personas que todo lo contrario, que el saber que tienen que entregar en 24 horas les genera un bloqueo brutal, ¿no? Pues con el tema de compartir nuestros objetivos, un poco más de lo mismo. Hay personas a las que ya de entrada les entra dolor de cabeza de saber que se han tenido que van a tener que pasar el parte a alguien, ¿no? Ujú. Pero así como general, yo sí que creo que puede ser algo útil buscando un poco de qué manera, ¿no? Puede ser que a lo mejor lo interesante sea hacerlo con gente desconocida, ¿no? Ujú. Que no va a estar tan encima, o todo lo contrario, ¿no? Habrá personas que a lo mejor les va muy bien, pues que su pareja, por ejemplo, cada día les diga, ¿qué? ¿Cómo has llevado esto? ¿No? Al final está en ver a cada uno de nosotros cómo nos sienta, pero sí que es verdad que como recomendación general ayuda al compromiso, ¿no? Al final el hacer partícipe a alguien de tu meta, ¿no? Hace bueno, que te comprometas más fácilmente con ella. En general porque tenemos poca tendencia a ponernos por delante, ¿no? Y a priorizarnos. Y algo tan tonto como decir, ostras, esa persona también está pendiente y va a estar ahí alerta, ¿no? Bueno, hace que te sea más fácil implicarte con lo que te has propuesto. Ujú. Y hablábamos antes de la plasticidad del cerebro, ¿no? De cómo vamos moldeando también lo que tal. Yo es que a mis hijos últimamente, para hacerles ser más comprometidos con no Mm. usarlo, pues la consola y para tal, les di un speech hablando del neocórtex. Entonces les decía, mira, el neocórtex es muy pequeñito, está sin usar y tú tienes que fortalecerlo, entonces tienes que trabajar sobre el neocórtex. Entonces ahora cuando dejan de usar la consola me dicen, mamá, estoy Fortaleciendo. haciendo crecer el neocórtex. Entonces, Muy bien. este tipo de esfuerzo, bueno, de trabajo constante, de ir haciéndonos un poquito más resistentes a la tentación, fortalece, o sea, digamos que la fuerza de voluntad realmente se fortalece. Exacto, es lo que decimos siempre, ¿no? Es un músculo al final, un músculo más. Y bueno, el problema está en que muchas veces lo tenemos como algo determinante, ¿no? Es que no, es que yo no tengo fuerza de voluntad, ¿no? No. O sí, poca gente es la del sí, ¿no? Decir, no, yo sí Ujú. tengo mucha fuerza de voluntad. En general, cuando nos ponemos esa etiqueta es como, no, yo no tengo fuerza de voluntad. Y está bien entender que la fuerza de voluntad es algo que se entrena, evidentemente, ¿no? Y también es algo que tenemos que cada uno de nosotros buscar la manera de conseguirlo, ¿no? Ver cuáles son las barreras que hacen que Ujú. no seamos capaces de tener esa constancia o esa fuerza de voluntad. Pero sí que se entrena y al final el tema de la plasticidad del cerebro es muy interesante porque nos permite eso, no quedarnos estancados en algo, saber que todo podemos como irlo adaptando poco a poco y es un tema también como de dinámicas y de automatizar, ¿no? Es lo que decíamos, cuando nos acostumbramos a
ir un paso más allá, ¿no? En lugar de conformarnos y decir, no, pues ya está, aquí me quedo, o cuando nos acostumbramos cuando nos viene la pereza, decir, no, pues yo, venga, cojo y lo hago, ¿no? Combato esa pereza, al final es una inercia, es una dinámica que vamos cogiendo que cuesta de romper porque se acaba automatizando, ¿no? En nosotros mismos, nuestro proceso, lo que está más accesible al final es el, no, pues me levanto y lo hago, que no el, no, pues me quedo en el sofá, ¿no? Que es ese puntito que ya decías tú, ya se siente, ya cuando yo me levanto y me pongo las zapatillas y no estoy pensando si salgo a correr o no salgo a correr, ya directamente no lo pienso, a lo mejor me doy cuenta que me apetece menos, pero yo voy siguiendo con la rutina. Ahí es cuando ocurre ese momento que tú decías, lo siento y ya sé que es parte de Exacto, mi es como rutina. que no me cuesta ese esfuerzo consciente, ¿no? El hacerlo, sino que ya está como mucho más automatizado. Y hablamos mucho aquí, claro, de hábitos saludables, que es muy común también, ¿no? Y en esta Sí. época seguro que en septiembre es muy común. Pero ¿qué otros tipos de hábito la gente quiere cambiar? Yo he visto en tu podcast, por ejemplo, hablabas de hábitos económicos, de mejorar la economía, que también es verdad que a veces decimos, venga, voy a gestionarme mejor. ¿Qué otros temas nos mueven así en general? Es verdad lo que has dicho, ¿no? Que hay temas muy comunes, todo lo relacionado con el estilo de vida saludable es muy común y además tiene mucho que ver con esos hábitos estancados, que yo digo, ¿no? Objetivos estancados que vamos arrastrando año tras año porque son grandes, son difíciles de cambiar, pero hay tantos temas, a mí me parece fascinante. Pues desde eso, ¿no? Temas de organización en cuanto a la economía, que es un temazo, o sea, que hay veces que lo tenemos ahí súper aparcado, pero al final es una cosa que está en nuestro día a día, ¿no? Cosas relacionadas con el orden de la casa, por ejemplo, también tienen mucho que ver y también tienen mucho que ver con nuestro bienestar. Cosas Ujú. relacionadas con las relaciones, ¿no? Con cómo nos comunicamos con los demás, con el tiempo que pasamos con los demás, con cómo nos hablamos a nosotros mismos también, ¿no? Todo este terreno más como de autocuidado. En realidad cualquier terreno de nuestra vida, ¿no? Cualquier cosa con la que nos relacionamos en nuestro día a día, tiene cabida en el tema de los hábitos y de los objetivos, ¿no? Ujú. Sí, estaba yo pensando en ese repaso, ¿no? Que tú también comentabas de mirarnos y a lo mejor decir, jo, pues como tengo que elegir, porque además en esta época nos ocurre, ¿no? Que nos vamos a ver con que yo todos los que has dicho los quiero. O sea, yo quiero mejorar la economía, quiero dejar de gritar a los niños. O sea, que llega un momento que dices, jo, lo quiero todo. Entonces estaba yo pensando una buena manera, ¿no? De elegir y me venía a la mente el observar de estas cosas que has dicho, ¿cuál es la que me causa más dolor? ¿No? La que digo, jo, es que realmente esto me está impidiendo sentirme bien. A lo mejor ese puede ser un indicador para elegir. Genial, es un indicador genial, Marta, está súper bien. De hecho, yo, uno de los ejercicios que propongo cuando las personas llegan a proponerse objetivos es hacer una revisión de los diferentes terrenos de tu vida actualmente. O sea, ¿cómo te sientes? ¿Cómo puntuarías del 0 al 10 cada uno de estos terrenos de tu vida para ver los que están peor, que seguramente serán los más interesantes para empezar a trabajar, ¿no? Para que tú puedas sentirte mejor y luego para abarcarlos un poco todos, ¿no? Porque es eso, ¿no? Llega septiembre, llega enero. Objetivos que nos vienen a la cabeza siempre, pues comer mejor, hacer más ejercicio y como mucho, pues eso, dedicarnos más tiempo a nosotros, ¿no? Pero si damos un momento a pensar en los diferentes terrenos, decir, oye, ¿la economía cómo está? Ah, pues bueno, está bien, pero igual si tuviera una herramienta de organización o si consiguiera ahorrar un poco más, estaría mejor, ¿no? ¿Cómo está el terreno de la amistad? Ostras, pues pensaba que bien, pero ahora que lo pienso, a mis amigos les veo 2 veces al año, pues oye, igual me apetecería verles más, ¿no? Entonces, hacer como ese chequeo va muy bien para identificar un poco todas las pinceladas y toda esa variabilidad de objetivos que nos podemos proponer y para lo que tú has dicho, para ver dónde está a día de hoy el punto de dolor, ¿no? ¿Qué es lo que me está haciendo pues que no esté a gusto en mi día a día actual? Ujú. Y luego, parte clave, cuando llegamos a estos obstáculos que hemos mencionado también, hablábamos del tiempo, de gestionar el tiempo. Tú tienes también algún episodio en el podcast muy interesante sobre este obstáculo tan grande que es la procrastinación, de decir, bueno, vale, ya lo tengo todo claro, ya tengo mi plan de acción, pero ya sí eso mañana, porque hoy no, hoy no estoy hoy no es el día. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta dinámica y esta tendencia? ¿O cómo podemos descubrir por qué tendemos a procrastinar?
Eso es el truco. Tú lo has dicho, tenemos que descubrir por qué procrastinamos cada uno de nosotros, porque sí que es como un hábito común, ¿no? Que todos hacemos, pero los motivos que nos llevan a cada uno de nosotros a procrastinar, incluso en ciertas tareas o en ciertos terrenos, pueden ser diferentes, ¿no? A lo mejor resulta que en el terreno de la alimentación procrastino, pues, por ejemplo, organizarme el menú por pereza, ¿no? Porque pienso que es una tarea súper ardua y me da mucha pereza coger la hoja y ponerme a organizar el menú. O a lo mejor es por desconocimiento, porque no tengo ni idea de qué recetas, ¿no?, poner en mi día a día. Entonces, ver qué es lo que nos lleva a procrastinar nos puede ayudar mucho para este primer paso. Y luego yo lo que recomendaría así como truco general clave es concretar mucho el siguiente paso que queremos hacer, ¿no? Porque cuando está todo muy difuso es muy difícil realmente dar ese primer paso, focalizarnos en la acción, ¿no? En cambio, cuando tenemos claro, vale, estoy procrastinando esto por esto, ¿qué puedo hacer para dar este primer paso? Es mucho más fácil, ya sabemos, es como, vale, pues venga, este es el primer paso, pues lo doy y luego ya me centraré en el siguiente, ¿no? Aterrizar un poco qué es cuáles son todos esos pasos que necesitamos tirar hacia adelante para dejar de procrastinar. Claro, luego están, por ejemplo, las tareas más concretas que procrastinamos, que este sería otro tema aparte, ¿no? Pues el llamar al médico, que es como, bueno, pues es que la tarea ya es llamar, o sea, no hay más, ¿no? No hay más. Ahí lo que recomiendo es agendar estas cosas, ¿no? Ponerles una fecha límite. Porque si no, bueno, es muy fácil porque no son necesarias a corto plazo realmente, ¿no? No pasa nada, pero acaba pasando que las dejamos muy a largo plazo o ya cuando el lobo asoma las orejas, ¿no? Decir, ostras, es que, o cuando tenemos dolor, ¿no? En el tema de los médicos y de la salud, está lo vemos mucho, ¿no? En el día a día, que es como acabamos dando el paso cuando ya estamos mal, ¿no? Y no hacía falta. Muy bien, pues nos llevamos, yo creo, muchas cosas para tener ya motivación, ganas, para tener alguna pista de cómo afrontar este mes de septiembre y nuestros nuevos hábitos de septiembre. Yo me quedo con lo importante que es definirlos y concretarlos y desmenuzar un poquito esos objetivos dentro de esas máximas, ¿no?, que decíamos. Pues el llevarnos algo más concreto, el poder conocer también, ¿no? El conocernos para saber qué es lo que nos va a costar más, dónde tenemos que estar más alerta, y esto que decías ahora de ir pasito a paso, que también nos va a ayudar para ir llevándonos como de la mano, ¿no? Ser un poco nuestro mejor amigo en esto, porque si no aparece esa personalidad con el látigo y a veces es contraproducente. Así que bueno, para todos los que este tema os fascine, como a mí me encanta lo que tiene que ver con organizarnos, con tener estos hábitos, con ir mejorando a poquitos, porque al final es donde viene luego esa sensación de mejora más amplia, cuando miras, como decías tú, en perspectiva y ves el resultado, y eso también es motivador. Así que os voy a dejar por aquí la web de Nora, de noracasanova.com. La tengo Sí, por aquí. .com. Sí. Bien, y luego tenéis el podcast Objetivos en Acción, y cuando el día 12 de septiembre Nora vuelva a abrir su membresía, su club, es un momento estupendo para que forméis parte de ella, objetivos comunes, donde vais a sentiros acompañados, porque ya vemos que lo de hacerlo en solitario pues tiene estas trampas, ¿no? Que estamos ahí en ese bucle donde a veces el tener una persona al lado, un grupo que te apoya, y cada vez nos damos cuenta de que este aprendizaje común es mucho más amigable, se hace un poquito más fácil, y yo creo que os va a gustar mucho trabajar con Nora, así que aquí dejaremos todas las pistas para que la podáis seguir. Y bueno, bien, Nora, Marta, te agradezco muchísimo todo lo que nos has contado. Igualmente ha sido un placer esta conversación contigo y nada, estar aquí contigo hoy. Fenomenal. Pues nada, nos seguimos viendo, nos seguimos encontrando por aquí por las redes, y yo seguiré de oyente de tu podcast aprendiendo mucho. Y a los oyentes de Cuidarte, a las oyentes de Cuidarte, pues os despido para encontrarnos por aquí el próximo jueves. Ya sabéis que compartimos técnicas, ideas, inspiración para cuidarnos un poquito mejor cada día y así sentirnos bien. Nos escuchamos el jueves que viene. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho.